Ya podemos empezar, Camila. Sí, doctor. Pase la primera diapositiva. Ya la pasó, Doc. Espera que ya estoy conectando. Ok.
Bueno, ahí está bien. ¿Listo? Camila, ¿me escucha? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿podemos empezar? Sí, Doc. Pase la siguiente. Bueno, referente al tema de aborto y aborto séptico, pues entonces tenemos la definición que es la interrupción ya del producto del embarazo, ya que resulta de la expulsión, ya sea del embrión o del feto, con una edad gestacional no mayor a 22 semanas de gestación y con un peso de más o menos 500 gramos. Según las diferentes convenciones que se han realizado, pues determinan de que el feto debe pesar menos de 500 gramos con una edad gestacional menor de 22 semanas, teniendo en cuenta la fecha de la última menstruación en ciclos regulares. Pues el aborto lo pueden dividir tanto en aborto espontáneo como en aborto inducido. Siguiente. La siguiente. En cuanto a la epidemiología del aborto espontáneo, pues se considera que es una de las mayores complicaciones y más frecuentes que se pueden presentar en el embarazo. De estos abortos espontáneos se dice que solamente el 15% presentan cuadros clínicos evidentes, como es el sangrado vaginal anormal, pues la amenorrea, el dolor pélvico, y solamente un porcentaje de más o menos devuelva al anterior, un porcentaje de 30 al 50% son cuadros de embarazos que llegan a presentar abortos espontáneos subclínicos. Son pacientes que muchas veces la paciente ni se da cuenta de que estaba embarazada. Entonces, solamente, como digo, un 15% de estos embarazos pueden terminar en abortos clínicos ya con cuadro clínico evidente. Y se dice que una mujer puede experimentar un aborto hasta en un 25% en toda su vida reproductiva. Siguiente. En cuanto al aborto inducido, se dice que el 39 por cada 1.000 mujeres en su vida reproductiva pueden tener abortos inducidos. Y de estos, el 29% pues son abortos no deseados, son abortos no programados, y en los diferentes países se habla de que hasta un 33% de los abortos, en estos casos inducidos, pueden realizarse en sitios no aptos para realizar estos procedimientos, donde van a aumentar más el riesgo de mortalidad en estas pacientes. Siguiente. Dentro de los factores como causa o etiología de los abortos, el mayor y más frecuente encontramos son las cromosomopatías, hasta un 60% de los abortos. De estos, las trisomías pues marca el mayor porcentaje, siendo la trisomía 13, 16, 18, 21 y 22 las más frecuentes. Entre las monosomías, pues lo que más se ve es síndrome de Turner, que es el 45X0, las triploidías o las tetraploidías o monozoidías autosómicas, las polisomías sexuales cromosómicas 47XY o 47XX. Siguiente. Dentro de los factores maternos como factor etiológico tenemos la edad de la paciente. Aquellas pacientes generalmente por encima de los 35 o 40 años de gestación pues van a tener mayor probabilidad de abortos. Igualmente, las infecciones del tipo la toxoplasmosis, la sífilis, la clamidia, micoplasma, uroplasma, cualquiera de estos, la misma varicela, rubeola, pueden llevar a causas de este tipo de abortos. Y enfermedades crónicas que ya conocemos como la hipertensión, la diabetes, el lupus, la tuberculosis y algún tipo de cánceres también. Dentro de los
Patologías endocrinas, pues la más frecuente es la diabetes mellitus, deficiencia de progesterona del cuerpo lúteo, especialmente en los embarazos tempranos, pacientes con hipotiroidismo, hipertiroidismo y pacientes de escasos recursos económicos, de bajos recursos económicos, ya que aumenta el riesgo de nutrición severa en estas pacientes. Siguiente. La siguiente. Dentro de los factores ambientales, pues tener en cuenta el tabaquismo, ¿no? Y el alcoholismo. Se dice que más de 10 cigarrillos al día, pues va a aumentar hasta 5 veces las probabilidades de aborto en estas pacientes. Igualmente, el exceso de cafeína también, o las irradiaciones que se presentan en esos casos de que pacientes trabajen, pues, en sitios donde se hagan radioterapias o aquellas pacientes que necesitan radioterapia para algún procedimiento oncológico que tengan. Y en aquellas pacientes donde puedan vivir con exposición a insecticidas, pesticidas, también son factores de riesgo. Dentro de los factores inmunológicos, pues tenemos el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que es de pronto de los más frecuentes, las enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, alteraciones a nivel del útero. Entonces son pacientes que tienen alteraciones ya sean por presencia de miomas o por presencia de sinequia, síndrome de Ackermann, cuando se han hecho legrados muy exhaustivos, o inclusive cuando hay algún tipo de malformación del tipo del útero bicornio, útero bidelfo o tabiques a nivel de la cavidad uterina. Y la incompetencia cervical, que como te digo, la incompetencia cervical la catalogan con mucha referencia en los abortos habituales. Aquellas pacientes que han tenido mayor de 2 abortos consecutivos, ya especialmente tempranamente, ¿no? Generalmente, o no tan tempranamente, sino generalmente después de las 14, 16 semanas de gestación, donde ya se evidencia la presencia de la deficiencia del colágeno a nivel del cervix, y esto va a producir una incompetencia a nivel del orificio cervical interno y externo. O los traumatismos que se pueden presentar directamente sobre el abdomen de la mujer también. Siguiente. Aquí es un resumen ya de las diferentes causas de los abortos espontáneos en este caso. Entonces hablamos de las malformaciones congénitas, anomalías genéticas, hasta un 60% de los casos, las anomalías endocrinos hasta un 15%, alteración a nivel del corion y del amnios 5%, la incompetencia cervical que puede llegar hasta un 15%, las infecciones un 5%, problemas de placenta anormal como la placenta previa, el abuso de placenta, la vasoprevia, pueden ser causas tempranas de aborto en estos pacientes. Y las alteraciones inmunológicas que ya hablamos ahorita, alteraciones anatómicas igualmente, y un porcentaje pequeño del 5% en pacientes donde no se detecta la etiología específica del aborto. Siguiente. Este es un cuadrito donde hace referencia a las diferentes causas de riesgos de aborto que tienen aquellas pacientes que han tenido hijos y con los cuales han tenido un hijo también. Entonces, se ve alguna de las diferencias que pueden presentar que no tienen mayor importancia acá. Siguiente. El cuadro clínico, pues como te dijimos, del aborto, pues tiene que estar pues en una mujer en edad fértil, ¿ya? Por encima generalmente de los 12 años y por debajo de los 50 años, lógico, con vida sexual activa, antecedentes de retraso menstrual o amenorrea, pues sangrado genital irregular, escaso, generalmente a veces es de color café, a veces rutilante, que puede aumentar progresivamente, depende del cuadro clínico, y que se puede presentar asociado allá a nivel de dolor tipo cólico, a nivel pélvico, a nivel hipogástrico, y esto puede en un momento dado progresar hasta convertirse pues ya en un aborto completo. Siguiente. La amenaza de aborto pues es el cuadro clínico característico de paciente, como dijimos, con una amenorrea o retraso menstrual, con dolor tipo cólico, ya
que puede irradiarse también a nivel lumbosacro, generalmente puede asociado a sangrado escaso, ya que a veces puede prolongarse por algunos días. Generalmente, pues aquí el cuello está cerrado, está sin modificaciones. Esto es lo que lo diferencia cuando hablamos ya de aborto en sí. Entonces, el cuello ya está permeable, mientras que en amenaza de aborto es un cuello cerrado. Generalmente hay embriocardia o fetocardia para hablar uno de amenaza de aborto, porque si no encuentra una fetocardia ni en el Doppler ni en la ecografía, y ya está, no hay actividad cardíaca, pues ya habla uno de aborto retenido. Igualmente, pues el tamaño del útero en amenaza de aborto va a estar muy consecuente con la edad gestacional. Si estamos con amenorrea de 6 semanas, pues nos coincide tanto el saco gestacional como la altura uterina con esta misma referencia. Siguiente. El aborto en curso, pues, es aquella paciente que presenta un dolor pélvico, ya que puede aumentar en intensidad, generalmente un sangrado mucho mayor. En la amenaza de aborto, lo que dijimos ahorita, ya hay cambios cervicales, hay un orificio cervical permeable, membranas íntegras, y aquí estaríamos hablando del aborto inminente, útero de tamaño normal para la edad gestacional, y cuando se presenta ruptura de membranas, en estos casos de aborto, pues hablamos de aborto inminente, de aborto inevitable. Y cuando está con membranas íntegras es aborto inminente. Siguiente. El aborto inevitable, vea, el dolor pélvico también puede estar pues aumentado de intensidad, sangrado mucho mayor, frecuencia fetal positiva, y vamos a encontrar también cambios cervicales, borramiento, ruptura de membranas, que es lo característico en el aborto inevitable, actividad uterina aumentada, útero de tamaño normal para la edad gestacional. Siguiente. En el aborto retenido, entonces vamos a encontrar la presencia de un embrión o un feto pues muerto, desprendido de la placenta, del trofoblasto, en caso sí, con retención de restos a nivel del útero. Ya en este caso, pues no hay expulsión de restos ovulares. El útero generalmente no hay aumento de tamaño. Cuando se muere el embrión o el feto, pues deja de crecer el producto de la concepción. No hay una actividad trofoblástica evidente, entonces por lo tanto no hay crecimiento del útero y se pierden los signos y sintomatologías del embarazo. Esto hace referencia de que ya la paciente de pronto no siente las náuseas, los vómitos, que en un momento dado se pueden presentar en el embarazo. Entonces, todos estos cambios que se ven ya nos hacen sospechar un aborto retenido. Siguiente. El aborto incompleto pues hace referencia a la expulsión parcial de los restos ovulares, ya. Ese sangrado, pues generalmente en aborto incompleto hay unos expulsión de coágulos, ya el cuello está igualmente permeable, el útero ya está disminuido de tamaño porque ya ha expulsado gran parte de los restos ovulares, y generalmente se presenta este aborto incompleto en embarazos mayores de 10 a 12 semanas. Siguiente. En el aborto completo, pues va a haber una expulsión total de los restos ovulares, del embrión, del feto, de las membranas ovulares o de la placenta en abortos tardíos. Aquí ya desaparece el dolor, el sangrado genital ya disminuye francamente, el cuello en este caso ya está cerrado, han pasado varios días de la presencia del aborto, el útero está disminuido de tamaño y, como digo, generalmente los abortos completos se presentan en abortos tempranos antes de la 8ª semana de gestación. Por encima, con la misma ahorita de 10 semanas, generalmente ya quedan restos y ya lo consideramos aborto incompleto. Siguiente. Hay dos términos aquí, que es el aborto temprano. Se habla de aborto temprano con una edad gestacional menor de 9 semanas. Algunos libros también los describen en menor a 12 semanas. Pues cualquiera de los dos lo podemos tomar. Aborto tardío mayor de 9 semanas
¿ya? Y pues a la vez puede ser aborto espontáneo o aborto terapéutico, ¿ya? Que es el que se realiza en el caso de salvaguardar la vida de la madre. Cuando hay una contraindicación de que la madre continúa con ese embarazo, entonces se recomienda el aborto terapéutico para salvaguardar la vida de la madre que en este caso está por encima pues, del embarazo. Entonces, es donde recomienda el aborto terapéutico. Y el aborto inducido voluntario, pues es aquel que solicita a la paciente embarazada sin que exista pues una referencia de patología previa de la madre y o del feto, ¿no? En caso de que tenga alguna malformación el feto mayor o que la madre tenga alguna infección del tipo de la rubeola o en el primer trimestre. Entonces, en esos casos que estaría indicado ya la interrupción voluntaria del embarazo. Siguiente. En cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, pues ustedes ya conocen las dos sentencias que existen en la actualidad. La primera, pues, del año 2006, que es la C-355, y la última, que fue el año pasado, del 21 de febrero del 26, donde se autorizó ya la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas de gestación, sin prever cualquier causa, patología ni fetal ni materna. Entonces, cualquier paciente que pueda que desee terminar el embarazo puede hacer la solicitud ya en cualquier IPS o IPS que tenga su servicio y la institución está obligada a realizar el procedimiento, no teniendo mayor problema la paciente aquí en este momento. Antes de febrero del año pasado, pues solamente existían las tres causas que ya conocemos, que es cuando el embarazo constituye un peligro para la vida de la paciente, ya finalmente pues certificado por un médico, cuando existían graves malformaciones fetales mayores, donde supuestamente el feto era inviable una vez nacida, ya, y cuando el embarazo estaba resuelto por una conducta denunciada, que hubiera acceso carnal, hubiera abuso, incesto, o que muchas veces hubieran hecho alguna inseminación in útero sin el consentimiento de la paciente. En esos casos se podría también terminar el embarazo y eso sigue vigente hasta último momento. Teniendo en cuenta esto, pues es importante que estos procedimientos cuando le lleguen a su servicio médico, cuando ustedes están en el área rural, estas pacientes se deben remitir siquiera a un segundo o tercer nivel donde haya obstetra, que sería los encargados de realizar esto. Pues hay muchos de nosotros que tenemos objeción de conciencia, que no estamos de acuerdo con el aborto. Entonces uno tiene que pasar una carta de objeción de conciencia al hospital o a la clínica donde uno trabaje, exponiendo los motivos por los cuales no está de acuerdo con realizar este tipo de procedimientos. Pero ello no quiere decir que uno vaya a obstruir la conducta o la decisión de la paciente de terminar ese embarazo. Siguiente. Ya entrando en el aborto séptico, pues hablamos de todo tipo de aborto en la cual hay una colonización microbiana bacteriana del embrión, de los anexos ovulares o del feto, lo que da a un cuadro séptico ya que dependiendo pues de la gravedad, asimismo se clasifica y asimismo se debe tomar la conducta. Siguiente. Dentro de los factores epidemiológicos, pues sabemos de que el aborto séptico es una de las causas más frecuentes de muerte y complicaciones en la materna. Se dice que 14% de las mujeres que tienen abortos sépticos van a tener complicaciones graves. También un 28% de estos van a tener abortos sépticos y que pueden llegar a la muerte de estas pacientes. Aquí hay que tener en cuenta la edad de la paciente, la edad gestacional, las condiciones socioeconómicas de la paciente cuando se va a realizar un tratamiento para este tipo de procedimientos. Siguiente.
La siguiente. Dentro de los microorganismos a tener en cuenta del aborto séptico, pues sabemos de que es una patología polimicrobiana. Generalmente, pues hay microorganismos que provienen de la flora vaginal y también como los anaerobios, los gram negativos como la E. coli, y los gérmenes de enfermedad de transmisión sexual como la Neisseria gonorrea, la Clamidia trachomatis, el estreptococo, el estafilococo, y maniobras abortivas que pueden presentar generalmente aquellas pacientes que recurren a comadronas ya, o a sitios como de riesgo alto para complicaciones donde le pueden introducir materias vegetales, a veces tallos de yuca, tallos de palos, ya, o a veces ondas, y esto que no tiene una buena esterilización ni nada, pues llevan a presentar problemas de abortos sépticos y allí puede estar metido el Clostridium perfringens también. Siguiente. Los tipos de aborto, pues ya hemos hablado del aborto espontáneo, del aborto provocado. En el aborto espontáneo, pues sabemos que es una infección causante, pues, por un aborto ya que se ha realizado el paciente y puede tener compromiso, pues, por ascenso de bacterias a través del canal vaginal o por cuadros de infección a nivel hematológica. Se dice que el dispositivo puede facilitar ya la migración de bacterias allí, puede complicar el caso de estas pacientes. El cuadro clínico, pues, del aborto, pues, muchas veces ya se torna con un cuadro de mayor compromiso sistémico y entonces, pues, hay mucho mayor gravedad para aumentar la morbimortalidad en estas pacientes. Y el provocado, pues, ya que ya hablan aquí, que son secundarios generalmente a maniobras abortivas, o introducción, como digo, de sondas, de tallos de vegetales, o en la actualidad, pues que ya casi no se utilizan estos, pero sí se utiliza el misoprostol que lo venden en las farmacias y pueden muchas veces colocárselos sin buena asepsia antisepsia y eso facilita también el riesgo de infección en estas pacientes. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, pues hay que tener en cuenta lo que dijimos, debe estar una paciente en edad fértil, que consulta por sangrado vaginal, ya dolor a nivel de pelvis, a nivel de mi abdomen inferior, generalmente pues ya asociado con fiebre, generalmente por encima de 38 grados centígrados. Es importante tener en cuenta pues aquí el sangrado, que generalmente es un sangrado fétido, puede haber dolor a la palpación del segmento, puede haber dolor a la palpación de los anexos, entonces eso pues son diferentes cuadros dependiendo del compromiso que haya. Siguiente. Entonces aquí vemos que el cuadro clínico, el cuadro clínico, que la clasificación del aborto en el Hospital Materno-Infantil lo están dividiendo en 4 grupos, ¿ya? En el grupo 1 se divide en 1A, que está generalmente localizado cuando hay compromiso solamente del endometrio, el 1B cuando hay compromiso ya del miometrio, entonces una endomiometritis. En el 2A es la infección que se extiende directamente a nivel de las trompas, entonces hace la anexitis aguda, ya generalmente son cuadros bilaterales. En el 2B, formación de accesos anexiales, entonces es el acceso tubovárico que puede presentarse. El 3A, que hay compromiso de peritoneo pélvico, de celulitis, de tromboflebitis pélvica, entonces hace una pelviperitonitis. Y en el 3B, que es la peritonitis generalizada, el 4A, que es la sepsis generalizada, y el 4B, que ya es el shock séptico. Cada uno de estos estadios pues, va a tener su manejo dependiendo, como te digo, del cuadro clínico y cómo lo clasifique, que inicialmente pues es la colocación del manejo antibiótico, generalmente en la primera hora que llega la paciente, hidratar bien la paciente, manejarla pues con sus antibióticos
con un manejo empírico inicialmente, teniendo en cuenta que es una infección polimicrobiana, tenemos que manejarla mínimo con 2, 3 antibióticos. En nuestro medio, pues utilizamos de entrada clindagenta, a veces se puede agregar otro antibiótico allá dependiendo de la sospecha que tenga uno, y el legrado biopsia que se debe hacer, el legrado obstétrico que se debe hacer para limpiar esa cavidad, que lo pueden hacer ya por aspiración, o sea, el famoso ameo, o por el legrado con legra ya cuando de pronto está mucho mayor de edad gestacional, pues se utiliza también la legra o alguna revisión digital que se puede hacer cuando está ya muy grande el embarazo, pero previa expulsión del producto de la concepción. En caso de que sea un embarazo por encima de las 12 semanas, lo que hace uno es maduración de cervix, esperar que se produzca la expulsión del feto y posteriormente ya sí se hace el legrado. Siguiente. Bueno, en cuanto al aborto incompleto, según la gravedad de la paciente, pues tenemos que cuando hay una infección leve o moderada o severa, pues ahí están las características. En la infección leve vamos a encontrar generalmente antecedentes de manipulación a nivel endocervical. Ya generalmente son pacientes que tienen que uno preguntarle, bueno, usted se hizo maniobras abortivas, no quería ese embarazo o no estaba programado, que dónde fue, a uno le dicen, vea, yo fui a tal parte, o la enfermera fulana de tal me metió una sonda y hace 3, 4 días. Entonces hay que tener en cuenta ya el examen de especuloscopia, pues a veces se evidencian algún tipo de laceraciones allí o, como te digo, ya hay salida de sangrado fétido por el canal vaginal y ya vamos a ver que puede haber ya un compromiso sistémico con fiebre, escalofríos. En la moderada, pues mucho mayor compromiso. Entonces, igualmente también hay maniobras abortivas, temperaturas mayor de 39 grados, compromiso general ya de sepsis con deshidratación, taquicardia, disminución de la orina, el examen ginecológico, pues restos infectados dentro del útero, dolor a la palpación de bimanual, y en la severa, pues mayor compromiso, que puede haber ya temperatura mayor de 39 o hipotermia menor de 36, el flujo capilar pues está disminuido, generalmente por debajo de 2, paciente deshidratada, hipotensión, ya anemia, y al examen hay francos restos ovulares fétidos, necróticos, con expulsión a veces de gas en la cavidad y dolor marcado a nivel del útero. Entonces ya se da uno cuenta del compromiso que hay de estas pacientes y, como te digo, inicialmente pues el manejo trata uno de ser lo más conservador posible, del manejo antibiótico, el legrado, y si ya no mejora con eso, pues vemos que muchas veces en el caso de que se trate de una endomiometritis, así la paciente tenga 17, 18 años, sea la primi, y está con miometritis, esa paciente termina en histerectomía, porque mientras no se erradique el foco séptico, la paciente continúa con el cuadro de sepsis y eso la lleva supuestamente a la muerte si no se hace oportunamente la histerectomía. Siguiente. Bueno, en el diagnóstico, pues importante en la historia clínica hacer una muy buena documentación del cuadro clínico, cuándo fue su última regla, cuánto tiene gestación, si ha tenido, como digo, instrumentación uterina, si ha tenido maniobras abortivas, el sangrado que ha tenido, confirmar pues el embarazo pues con su prueba de embarazo, fracción beta-gonadotrofina, determinar la edad gestacional generalmente por ecografía, evaluar el riesgo que tiene que tener esta paciente, pues cuando ha tenido abortos inseguros en sitios no apropiados, si tiene DIU o ha planificado con el dispositivo, el examen físico, pues determinar el compromiso que hay, que ya hablamos, si hay dolor, si hay sangrado, si hay presencia de masas a nivel de anexos cuando se hace el tacto bimanual. Y a estas pacientes pues hay que tomarle los cultivos o hemocultivos, hacer todos los análisis de sangre, cuadro hemático, velocidad de alimentación, proteína C reactiva y los estudios de imágenes como es la ecografía en estos casos
y a veces tienen que llegar uno a TAC o resonancia en algunos casos. Siguiente. Bueno, entonces aquí lo mismo que hablábamos ahorita, entonces mujeres de edad fértil que consultan por sangrado vaginal y dolores en mi abdomen, fiebre de 38 grados centígrados, laboratorios, pues entonces cultivo de sangre, tanto para aerobios como para anaerobios, hemocultivo, hacer el perfil hepático, el perfil renal, la glucosa, electrolitos, boom, creatinina, los tiempos de coagulación, las ecografías, verificar que el producto de la concepción retenido sean la posible causa y mirar la posibilidad de que de pronto esta paciente le hayan perforado el útero, entonces mirar si efectivamente la ecografía se puede evidenciar una perforación ya amplia que se vea o que se vea sangrado a nivel de saco de Douglas o muchas veces ya presencia de pus a nivel de saco de Douglas se ha pasado mucho tiempo. Siguiente. Bueno, criterios diagnósticos, igualmente temperatura mayor de 38,5, antecedentes de maniobras abortivos, drenaje purulento a través del canal vaginal, cuando tenemos una leucocitosis franca mayor de 15.000, con presencia de neutrófilos o desviación a la izquierda, hipersensibilidad de abdomen a la palpación y signos de mal pronóstico en estas pacientes. Entonces, alteración de conciencia, cuando la paciente entra pues consciente y empieza a deteriorar su estado de conciencia, a hacer letargo, eso es de mal pronóstico, o que esté muy agitada, o que presente hipotermia, entonces temperatura menor de 36, o hipotensión que no hay respuesta ya a los líquidos, a los cristaloides, hipertermia sostenida cuando es mayor de 39 grados, bradicardia sostenida, distrés respiratorio puede llegar a un cuadro de 6D con sangrados o a una insuficiencia renal aguda o ya hay un shock séptico o falla multisistémica. Siguiente. Dentro de las complicaciones inmediatas del aborto, entonces tenemos que infecciones localizadas, entonces puede presentarse, como hablamos ya ahorita, problemas de accesos tubováricos, que muchas veces hay que hacer cirugía y pueden perder, en este caso, trompa y ovarios. Puede haber órganos pélvicos intraperitoneales comprometidos, llegar muchas veces a septicemia o a shock séptico. Y hemorragias, pues pacientes que muchas veces pueden presentar por el mismo cuadro de aborto, entonces sangrados profusos que pueden llevar a hipovolemia, a shock hipovolémico que ameriten transfusiones de estas pacientes y si no se hace a tiempo, pues pueden presentar paro cardiorrespiratorio pues por hipovolemia y muerte en estos casos. Traumáticas por compromisos genitales externos e internos intraabdominales, como te digo, cuando se hacen procedimientos en sitios no aptos para esto, pues pueden presentarse laceraciones ya sea a nivel de genitales externos o internos, a nivel del canal vaginal, a nivel del cuello, de desgarros, ya, y compromiso cuando se hacen algunos procedimientos que tratan de hacer de pronto el legrado y perforan a la paciente, entonces pues allí va a tener un compromiso mayor donde la paciente puede llegar a un cuadro de septicemia, un cuadro de shock séptico de falla multisistémica si no se hace la corrección adecuada ni temprana de estos pacientes. Siguiente. Las complicaciones tardías, pues sabemos de que pueden presentar problemas de infertilidad, lo que hablamos ahorita, si la paciente en un momento dado tiene un cuadro de endomiometritis o peritonitis generalizada que amerita hacer histerectomía porque el útero está necrosado, el útero está inviable, entonces pues va a quedar la paciente estéril. Muchas veces, como te digo, así queda el útero, pero hay que sacarle trompas, ovarios, porque hay accesos tubováricos grandes, la misma cosa, entonces hay infertilidad. Alteraciones menstruales, pues la paciente, como digo, ya llegan problemas de amenorreas, de hipomenorreas, de sinequias uterinas, síndrome de Ackermann, cuando se hacen legrados a repetición. Algunas de las pacientes toman el aborto como método de planificación, o sea, no planifican, sino que quedan embarazadas, cada vez que quedan embarazadas, entonces recurren a que le hagan legrado. Allí se puede presentar con mayor frecuencia el síndrome de Ackermann.
que es las sinequias que se pueden presentar a nivel de la cavidad uterina. Entonces la paciente entra en amenorrea, se daña pues la capa endometrial y esto puede ser causa de infertilidad también en las pacientes. Y alteraciones psicológicas por la misma situación de los cuadros de aborto en estas pacientes. Siguiente. El manejo, pues así ya, lo que hablamos ahorita en la amenaza de aborto, pues un manejo expectante, entonces la paciente se debe hospitalizar, descartar que haya algún proceso infeccioso o no, entonces pedir su cuadro hemático sobre los llaves de sedimentación, proteína C reactiva, uroanálisis, la serología, todos los exámenes que uno esté sospechando allí, pues se le piden la ecografía y determinar si efectivamente hay viabilidad fetal o no. Si hay viabilidad fetal, pues la paciente se hospitaliza, se coloca en reposo, abstinencia sexual, antiespasmódico, entonces le da uno su bromuro de dioxina, buscapina, reposo. Algunas veces cuando la paciente viene muy ansiosa, pues tocar algunos de los sedantes, ¿ya? ¿Qué más? En el aborto retenido, pues se habla aquí de un manejo activo médico en menos de 8 semanas, entonces misoprostol, se habla de 800 microgramos vaginal o 600 sublingual, ya para que haya la expulsión de los restos ovulares y después, como te digo, se mira para si hay necesidad de hacer legrado o aspiración de esta paciente y control ecográfico posterior para revisar que haya quedado limpia la cavidad. El manejo expectante en aborto completo, entonces manejo sintomático, control clínico cada 2 horas y control ecográfico. Como digo, esto ya es en el aborto completo, cuando ya el cuello ya está cerrado, entonces no hay necesidad de hacerle grado, sino simplemente el seguimiento cada 2 semanas para determinar que la paciente esté limpia esa cavidad y que las gonadotrofinas también vayan disminuyendo hasta que se negativizan más o menos a las 4 o 6 semanas. Contraindicaciones en el manejo del aborto retenido, pues hay alergia al misoprostol o sospecha de embarazo ectópico, o hay una inestabilidad hemodinámica, síndrome de disfunción pélvica o sepsis, pues no está contraindicado, pues hacer el manejo, en este caso, del aborto retenido. Efectos colaterales, sangrado, dolor tipo cólico, fiebre, escalofríos. En estos casos, pues hay que suspender pues el misoprostol y tratar de utilizar otro tipo de medicamentos como la oxitocina para evacuar ese embarazo, ese aborto retenido. Siguiente. Bueno, entonces aborto retenido activo, entonces paciente menor de 12 semanas, misoprostol, a nivel de fondo de saco, después la evacuación que ya hablamos, en mayor de 12 semanas, misoprostol, ya dosis menores de 200 a 40 microgramos, también en el fondo de saco vaginal cada 6 horas y posterior de la expulsión del feto, pues realizar el legrado, la evacuación uterina. En el aborto incompleto, pues la paciente se hospitaliza, nada oral, control de líquido, entonces la Harman o solución salina, analgesia, antibióticos, dependiendo pues si la paciente amerita o no, si sabemos de que esa paciente viene del área por fuera, donde de pronto ella sospecha que ha sido manipulación, que ha tenido maniobras abortivas, pues se debe colocar antibióticos. Los paraclínicos que ya vimos, entonces hemograma, la hemoclasificación, que es muy importante en todo tipo de aborto, porque sabemos de que si esa paciente tiene grupo negativo, hay riesgo de inmunización en todo aborto. Por lo tanto, si ella es O negativo, toca colocarle la profilaxis con inmunoglobulina anti-D. Algunos colocan solamente 50 microgramos, otros a veces colocan toda la ampolla de 250 o 300 microgramos los 3 primeros días después del legrado para prevenir la inmunización en estas pacientes. Igualmente, pues la evacuación uterina del legrado y el estudio histopatológico, que siempre que se hace este tipo de procedimientos, se debe mandar a patología todo lo que saque uno para determinar si efectivamente hay algún compromiso
de la paciente y a la vez confirmar que efectivamente se trate de un aborto y determinar de que no se trate de pronto de alguna enfermedad trofoblástica o un coriocarcinoma o una mola invasora. Entonces es conveniente hacer el estudio de patología. Siguiente. El manejo del aborto completo, pues ya lo que vimos, entonces ecografía transvaginal, ingresos con paraclínicos normales, reposo y abstinencia sexual por 3 semanas, control cada 48 horas con gonadotrofinas, en aborto incompleto, en aborto ectópico. Aborto inevitable, pues lo mismo, analgesia para clínicos, evacuación del útero. Entonces sabemos de que, por decir, si la paciente nos llega a un aborto tardío, ¿qué quiere decir? Tenemos un aborto de 18, 19 semanas, tenemos un embarazo de 18, 19 semanas, consulta por salida de líquido amniótico por vagina, usted llega a las 2 o 3 de la mañana, la hospitaliza, le hace toma de fetocardia, tiene 160 por minuto, la paciente está febril, ya, pero hay un anidramnios, pues prácticamente ha salido todo el líquido. Entonces, eso es un aborto inevitable que no es viable. Entonces, tienen que hablar con la familia, hablar con la señora, decirle ese embarazo no es viable, nos toca terminar, por favor, autorice el procedimiento de terminación de ese embarazo, firme el consentimiento informado y así puede usted empezar el manejo de esa paciente para terminar el aborto inevitable en esos casos. Y lo mismo, entonces, el estudio de patología, en estos casos, si ya sospechamos uno de que de pronto se trate ya de aborto séptico, pues es conveniente mandar también la placenta y el feto a patología para confirmar que efectivamente se trate de un factor séptico y esto pues en un momento dado pues lo pueda uno prevenir de cualquier demanda que puedan presentar y lo puedan complicar uno la vida con esto. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Entonces, aborto inevitable, tardío, hasta las 20 semanas, porque eso es pregunta de examen que yo le hago casi siempre. Paciente de 20 años con embarazo de 19, 20 semanas, consulta por salida de líquido amniótico, con fetocardia positiva, ¿qué diagnóstico hace usted y cuál es la conducta? Y casi la mayoría se va del útero prematuro membrana, doctor, yo la dejo hospitalizada, ¿ya? Entonces, esa paciente, el manejo de esa paciente es terminar el embarazo y eso es un aborto inevitable, no una ruptura prematura de membranas. Bueno, aquí está el resumen, pues ya en el algoritmo de el manejo del aborto, pues, lo que ya estamos hablando. La siguiente, aquí están las diferentes evacuaciones que se dan, entonces por asignación manual, entonces con jeringa de Karman, ya, como te digo, esto generalmente se hace en embarazos tempranos, no mayor de 9 semanas, máximo hasta las 10 semanas, y el legrado uterino ya cuando el embarazo es mayor, entonces lo que digo primero es la expulsión del saco gestacional, del embrión o del feto, y posteriormente ya se hace el legrado uterino, que es la evacuación de los restos ovulares que quedan en cavidad, con legra, entonces hay que dilatar bien ese cuello, traccionarlo, siempre la vejiga debe estar vacía, y la gran mayoría de estos casos pues debemos colocar antibiótico profiláctico 1 hora antes, entonces cefazolina 2 gramos y en caso pues de que no sea un aborto pues séptico, ¿no? O digo, si es aborto séptico pues se debe hacer un manejo terapéutico, en este caso con clindamicina y gentamicina y dejar el tratamiento mínimo por 7 días, ¿no? 7, 8 días que se deja. Siguiente. Aquí la misma cosa, manejo antibiótico, entonces en el caso acá de si la paciente pues está inestable, pues hay que la evaluación rápida inicial, unidad de cuidados intensivos si lo amerita la paciente, mirar que haya permeabilidad de vía aérea, signos vitales, si hay necesidad de oxígeno, se coloca oxígeno a esta paciente o algún, si vemos que estaba muy pálida, pues mirar el hematocrito si hay necesidad de transfusión o no, control de dureza, entonces sonda vesical, ya.
con bolsa para determinar que tenga buena diuresis, que debe ser por encima de 30 cc por hora. Si está pues con dolor analgésico o antibiótico, como ya dijimos, y el examen vaginal está en los restos ovulares visibles en el orificio cervical y posteriormente, como te digo, ya llevarla al legrado, en ese caso una vez se estabilice la paciente. El manejo antibiótico, pues en el servicio, como te digo, colocamos metronidazol, clindamicina, gentamicina, ya algunos otros esquemas que pueden ser metronidazol, ampicilina, otras recomendaciones, metronidazol, ampicilina, cefazolina. Como te digo, entonces nosotros clindamicina o metronidazol, gentamicina, que es lo que utilizamos. Entonces a la dosis de clindamicina 600 miligramos cada 6 horas y gentamicina 240 miligramos endovenosos día. Que hablan de 80 miligramos cada 8 horas, pues algunos todavía utilizan este esquema, pero ya en la gran mayoría de los servicios utilizamos es una sola dosis en las 24 horas del aminoglicósido para disminuir el riesgo de nefrotoxicidad por el riesgo de los picos valle que se puede presentar en las pacientes que se hacen fraccionadas los aminoglicósidos. Entonces, tener en cuenta eso, que ya en el servicio son 240 miligramos endovenosos día en una sola dosis. Los otros, ampicilina sulfactada más clindamicina o ceprización a metronidazol. Cualquiera de estos esquemas se pueden utilizar. Pero digo, lo más frecuente que utilizamos nosotros es clindagenta. Cuando de pronto hay alguna contraindicación o que la paciente tenga riesgo de síndrome diarreico agudo o que haga diarrea, entonces se cambia la clindamicina por el metronidazol. Siguiente. El manejo quirúrgico, pues ya del aborto séptico, como digo, ya es dependiendo de cómo encuentre usted ese útero, cómo encuentre la respuesta a los antibióticos. Entonces, el útero en las primeras 6 horas del ingreso y por lo menos 1 hora luego del antibiótico. Entonces, la evacuación, ¿no? Entonces, la paciente llega, se hospitaliza, le pide a usted los exámenes, inicia el manejo con antibióticos, ya examinamente como que hace un manejo empírico, clindagenta, espera que lleguen los exámenes y más o menos a las 6 horas está pasando a la paciente para el legrado. Menos de 12 semanas, entonces aspiración al vacío o legrado, que es raspado evacuador. En mayor de 12 semanas, primero se hace la maduración o la expulsión del producto de la concepción de los restos ovulares con oxitocina o con prostaglandinas y luego se hace la evacuación también del legrado obstétrico. La parotomía exploratoria, pues es aquella paciente que ya llega descompensada, que llega con abdomen agudo, donde hay signos de rebote, paciente hipotensa, febril, o que se haga una punción abdomen o el fondo de saco de Douglas, ya positiva para pum sangre. En caso de que se haga esto, la verdad es que este procedimiento ya casi no se hace, teniendo en cuenta uno que tenemos ecografías, que tenemos resonancia. Entonces son métodos no invasivos y generalmente uno con la ecografía transvaginal se da cuenta si hay líquido a nivel del fondo de saco posterior, que es lo que uno necesita. Si uno ve la ecografía de esto, pues entonces está autorizado para hacer una punción a través del canal vaginal, el fondo de saco de Douglas, con guía ecográfica y determina si efectivamente es sangre o pus. Y asimismo la paciente, si sale positiva, pues debe llevarse a la parotomía exploratoria y actuar según los hallazgos que encuentre usted en ese momento del útero y de los anexos. Signos de gangrena uterina, pues en caso de que se presenten allí ya en la radiografía. Lo que hablamos ahorita, si hay alguna sospecha de perforación, ya que sea una perforación franca, no puntiforme, pues en esos casos se hace la parotomía. O hay colección a nivel abdominales pelviana, lo que estamos hablando ahorita. Pues son las pacientes que se deben llegar a la parotomía exploratoria o aquellas pacientes, como te digo, que ya se han hecho legrados, que están recibiendo antibiótico, pasan más de 3 días y sigue con picos febriles, hipotensa, taquicárdica. Esa paciente puede estar haciendo de pronto una miometritis que amerita también, como digo, hacerle la parotomía exploratoria y llevarla para terminar muchas veces en histerectomía para erradicar el foco séptico. Siguiente.
Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Tiene preguntas? No, señor. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos entonces en el grupo mío ahorita a las 7:20, ¿vale? Listo, profe. Muchas Gracias. gracias.